Parque Nacional Glacier, en Montana, es un santuario de picos imponentes y bosques milenarios. Un lugar donde el silencio del invierno puede ser tan profundo que resuena en el alma. Pero para Eric, un guardabosques de mediana edad, de rostro curtido por años de sol y nieve, ese silencio se convirtió en el preludio de una pesadilla. Dos jóvenes campistas, apenas recién llegados a la adultez, se habían desvanecido en la vastedad de los senderos. La búsqueda, iniciada con optimismo, se transformaba rápidamente en una misión desesperada, con el aire helado mordiendo la piel y la esperanza disminuyendo con cada hora que pasaba. Finalmente, en un barranco recóndito, oculto por la densa maleza y la nieve derretida, encontraron a uno de ellos. Estaba acurrucado, temblando incontrolablemente, sus ojos fijos en un punto distante de horror puro. Susurros incoherentes, apenas audibles, escapaban de sus labios agrietados y sangrantes. Cuernos, tan grandes, la piel le colgaba. Me quería llevar, no me dejó ir. El relato, fragmentado y apenas inteligible, describía una criatura de pesadilla que lo había arrastrado de su tienda en medio de la noche. Eric y su compañero, Rick, un hombre de pocas palabras, pero con nervios de acero forjados en años de servicio, decidieron continuar la búsqueda del segundo campista, a pesar de la creciente aprensión. La noche los envolvió en un manto opresivo, y la luna, apenas una astilla plateada, luchaba por filtrar su luz a través de las copas densas de los pinos. Las sombras danzaban a su alrededor, estirándose y contrayéndose con una vida propia y siniestra. Fue entonces cuando el olor los golpeó, un hedor nauseabundo, una mezcla insoportable de carne en descomposición, almizcle rancio y algo indescriptiblemente antiguo y malvado. Era un olor que taladraba los sentidos, prometiendo muerte y locura. De repente, una rama se quebró con un sonido seco y una figura se materializó entre la oscuridad de los árboles. Era alta, grotescamente delgada, con extremidades desproporcionadamente largas y huesudas que parecían diseñadas para arrastrarse. Su piel, de un color gris enfermizo, parecía estirada sobre los huesos, con parches de pelo oscuro y enmarañado que apenas la cubrían. De su cráneo brotaban cuernos retorcidos, similares a los de un venado, pero más oscuros, primitivos y cubiertos de una sustancia extraña. Y sus ojos brillaban con una malevolencia atávica que helaba el alma. No era un animal, era el Wendigo. El aire alrededor de ellos se volvió gélido, y un escalofrío que no era del ambiente les recorrió la espina dorsal, un frío que venía de una profundidad más allá de lo físico. La criatura se movió, no corría, sino que se deslizaba entre los árboles con una velocidad antinatural, acechándolos como una sombra viviente. El pánico se apoderó de Rick, quien, en un acto reflejo de desesperación, disparó una bengala directamente hacia el rostro deforme del Wendigo. El estallido de luz naranja iluminó la escena por un instante, revelando una imagen que los atormentaría por siempre. La forma grotesca de la bestia, y en su rostro una sonrisa amplia y torcida, con dientes irregulares y afilados como dagas, casi humana en su perversidad y su triunfo. Luego, con un silbido gutural que resonó en el bosque como un presagio de muerte inminente, la criatura se desvaneció en las sombras, dejando solo el hedor a muerte y el eco de su promesa de venganza. El segundo campista jamás fue hallado. Eric y Rick, hombres rotos por lo que vieron, solicitaron traslados inmediatamente. Pero el eco del silbido del Wendigo y la imagen de su sonrisa congelada en el tiempo los persiguen en cada sombra de la noche, un recordatorio del hambre que acecha en la inmensidad inmaculada de Glacier. El Bosque Nacional de Kaibab, Arizona,
con sus vastos cañones y su silencio ancestral, es una tierra de belleza cruda y leyendas susurradas por el viento. Leyendas comenzaron a manifestarse de la manera más brutal y explícita para el tío Matt, un guardabosques de la vieja escuela, conocido por su escepticismo inquebrantable y su confianza en la lógica y la ciencia. Sin embargo, su lógica se hizo pedazos. Una serie de eventos inexplicables comenzó a asolar la fauna local. Venados, alces e incluso algunos pumas aparecían horriblemente mutilados. No eran ataques de depredadores comunes. Las víctimas estaban desangradas hasta la última gota, sin órganos internos, pero con sus pieles intactas, cuidadosamente desprendidas, como si hubieran sido diseccionadas por un cirujano macabro. Era metódico, era perverso, era algo más. Matt, con la tenacidad que lo caracterizaba, decidió poner fin a la carnicería. Instaló una serie de trampas reforzadas diseñadas para contener incluso a los depredadores más grandes en las zonas más afectadas. Una madrugada, el sonido metálico y ensordecedor de una de esas trampas activándose lo sacó bruscamente de su letargo. El corazón le latió con fuerza en el pecho mientras se acercaba con cautela, su linterna cortando la oscuridad de la madrugada. Pero lo que encontró no era un coyote ni un puma. Atrapada, retorciéndose con una fuerza descomunal que hacía crujir el acero más resistente, había una criatura que desafiaba toda clasificación biológica conocida. Su cuerpo era esquelético, cubierto de plumas grises y ásperas, y su cabeza recordaba vagamente a la de un ave de rapiña, pero lo que lo congeló por completo fueron sus manos. Dedos largos y huesudos, con uñas negras y afiladas como navajas, extrañamente, horriblemente humanas. La criatura gimoteaba y se retorcía, sus ojos inyectados en sangre. Y luego habló. Una voz áspera, rasposa, que parecía rasgarse la garganta con cada palabra, susurrando repetidamente: «Sácame, por favor, sácame de aquí». No era un ruego de dolor, sino una exigencia profunda, antigua, que helaba la sangre hasta el tuétano. Matt, paralizado por el terror y la incredulidad, tardó un momento en reaccionar. Corrió de vuelta a su vehículo para llamar a otro guardabosques. Cuando regresaron, con las linternas temblando en sus manos, la jaula de acero, diseñada para contener osos grizzly, estaba destrozada. Los barrotes, gruesos como troncos, estaban retorcidos y partidos como simples alambres. La criatura había desaparecido. El compañero de Matt, un hombre de la zona y conocedor de las viejas leyendas tribales, palideció hasta el extremo, susurrando la palabra que disipó cualquier duda en la mente de Matt: Skinwalker. Desde ese día, los ataques cesaron, pero el tío Matt, aunque vivía, nunca volvió a ser el mismo. La imagen de esa criatura, su voz suplicante y su sonrisa vacía, lo persiguen en la oscuridad de cada noche, un testimonio de que algunas leyendas en Kaibab son terriblemente, aterradoramente reales, y que a veces te encuentran a ti. Las Black Hills de Dakota del Sur son más que un hermoso paisaje. Son una tierra empapada en historia, en sangre y en ecos de batallas pasadas. El guardabosques nocturno de 1999, un hombre solitario acostumbrado a la quietud de la noche, pensaba conocer cada sombra, cada sonido del bosque. Se equivocaba. Fue una fría noche de otoño, mientras patrullaba una zona remota y restringida, donde los senderos se perdían en la maleza densa, que algo anómalo rompió la monotonía del silencio. Luces intermitentes, débiles, casi fantasmales. Pensando en campistas imprudentes o, peor aún, furtivos, se acercó con cautela, su linterna apenas cortando la oscuridad profunda de los árboles centenarios. Pero lo que las luces revelaron no era humano. Eran figuras. 6, quizás 7,
flotando a pocos centímetros del suelo cubierto de hojas secas. Vestían uniformes antiguos, descoloridos y desgarrados por el tiempo y el olvido, y portaban mosquetes de avancarga, reliquias de una época pasada. Eran soldados. Sus rostros eran pálidos, casi transparentes, sus ojos vacíos, fijos en un horizonte invisible que solo ellos podían percibir. Se movían en una perfecta y silenciosa patrulla, con una cadencia fantasmal, como si estuvieran atrapados en un bucle temporal, condenados a repetir un último viaje. El guardabosques sintió un frío que no era del ambiente, un frío que le caló hasta los huesos, un escalofrío de ultratumba que le erizó los cabellos de la nuca. De repente, una de las figuras, la que parecía liderar la formación, giró su cabeza lenta y rígidamente hacia él. Sus ojos, sin pupilas, lo taladraron con una intensidad helada. El soldado levantó su mosquete, apuntándole directamente al pecho. El guardabosques, paralizado por el terror, se preparó para el impacto, pero no hubo explosión ni proyectil, solo un clic metálico y hueco y una ráfaga de viento gélido que lo atravesó hasta el alma, dejándolo entumecido, sin aliento, pero inexplicablemente ileso. Las figuras continuaron su marcha espectral, desvaneciéndose gradualmente entre los densos pinos, como si el bosque mismo las absorbiera de nuevo. El guardabosques, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra en su pecho, jamás volvió a patrullar esa zona solo. Los ancianos de Black Hills susurran que esas figuras son los ecos de los soldados caídos en las guerras fronterizas, almas condenadas a repetir una vigilia eterna, incapaces de encontrar la paz en la tierra que una vez defendieron. Y en las noches más silenciosas, sus pasos invisibles aún resuenan en las colinas, un eco de una batalla que se niega a terminar y que a veces te arrastra a su espelta helada. En un parque nacional de Virginia, no lejos de la popular Skyline Vista, un punto panorámico que ofrece vistas espectaculares, existe un sendero que pocos guardabosques se atreven a pisar solos al anochecer. En 1992, el padre del narrador, un hombre pragmático y escéptico de toda la vida, acostumbrado a las lógicas del bosque, se encontró con una realidad que lo despojó de su cordura y lo persiguió hasta el fin de sus días. Mientras patrullaba al caer la tarde, divisó a una mujer y una niña pequeña, sentadas al borde del sendero, desorientadas y con las ropas sucias y rasgadas, como si hubieran vagado por días. Sus ojos reflejaban un terror abisal que conmovió al guardabosques hasta lo más profundo. Con un nudo en el estómago, les prometió la salida y comenzó a guiarlas por un sendero que conocía de memoria, cada raíz, cada piedra. Caminaron en un silencio opresivo, solo roto por el crujido de las hojas secas bajo sus botas. La niña se aferraba con una fuerza inusual a la mano de su madre, sus pequeños pasos resonando extrañamente huecos en el terreno. A medida que el sol se ponía, tiñendo el bosque de sombras largas y distorsionadas, la densidad de la vegetación parecía aumentar, envolviéndolos en una penumbra inquietante. Al llegar a un cruce de caminos bien conocido, un punto de referencia para salir del bosque, el guardabosques se detuvo para indicar la dirección correcta. Se giró hacia ellas, una sonrisa tranquilizadora en sus labios, pero el espacio detrás de él estaba vacío. La mujer y la niña habían desaparecido, sin un sonido, sin un rastro, sin una brizna de hierba movida. Fue como si el aire mismo las hubiera absorbido, o como si la tierra se las hubiera tragado en un instante. El guardabosques, con el corazón latiéndole furiosamente en el pecho, buscó frenéticamente, gritando sus nombres, pero solo el eco burlón del bosque le respondía, llevándose sus palabras al vacío. Confundido, aterrorizado y con la piel de gallina, regresó al puesto. Su compañero, un viejo lobo de mar de la montaña con años de servicio,
escuchó su perturbador relato con el rostro pálido y los ojos llenos de una comprensión horrible. ¿La mujer y la niña?, preguntó con un hilo de voz apenas audible. ¿Las que se perdieron en 1969? El guardabosques sintió que el mundo se le venía encima. Su compañero le reveló que no era el primero en verlas. Por años, otros guardabosques habían reportado encuentros idénticos. La misma mujer, la misma niña, apareciendo y desvaneciéndose en el mismo punto exacto del sendero, siempre buscando la salida, condenadas a vagar en un bucle temporal sin fin, un eco espectral de su propia tragedia. El padre del narrador, tras esa noche, nunca volvió a ser el mismo. Su mirada, antes vivaz, ahora se perdía en las sombras de Skyline, habitada por un conocimiento que nadie debería poseer. Y hasta el día de hoy, en ciertas noches de niebla o luna llena, dos figuras fantasmales aún son vistas en ese cruce, con los mismos ojos suplicantes, buscando una salida que nunca encontrarán, atrapadas en un bucle eterno de esperanza y desaparición. Estos son los susurros de la oscuridad, las historias que los guardaparques preferirían olvidar. La naturaleza, en su belleza, también alberga un lado sombrío, un velo que a veces se descorre para revelar lo impensable. La próxima vez que te adentres en un bosque, escucha con atención. ¿Qué secretos ocultos aguardan en el silencio? Recuerda, hay cosas que la luz del día no puede alcanzar y que en la oscuridad de la noche solo están esperando tu llegada.